Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a En órbita internacional, en su capítulo de entrevistas. Hoy vamos a conversar de algo que a la humanidad siempre le ha sido fantasmal, pero que es hoy por hoy una realidad. Una realidad que plasma Alberto Rojas Moscoso, mi invitado de hoy, en un libro que se llama Un mundo en guerra y dice los conflictos que amenazan la estabilidad internacional. Don Alberto, qué gusto tenerlo por acá en otro papel. Muchas gracias, Carlos. Empecemos por una pregunta que es básica. ¿Por qué escribir un libro sobre el mundo en guerra cuando en este minuto es un tema que está en tapete, pero poca gente se da el tiempo de reflexionar sobre qué ha pasado para que estemos acá? ¿Qué lo motivó? Precisamente eso, el haber tenido múltiples conversaciones desde mis alumnos en la universidad, la reunión con amigos, el asado familiar, en donde mucha gente me preguntaba: Alberto, tú tienes que saber qué pasa en Ucrania, quién es este señor, por qué hicieron esto, un montón de preguntas que demuestran que están al día con las noticias, que siguen, pero faltaba antecedentes, faltaba contenido, faltaba contexto, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo pensé en un libro que reuniese los principales conflictos actuales, en desarrollo y potenciales, dando una información que fuese útil. También está escrito, espero, de manera gentil. Es entretenido, yo quise hacerlo entretenido, pero con mucho contenido. Cosa que cualquier persona pudiera decir: bueno, no entiendo lo de Ucrania, voy al capítulo de este libro sobre Ucrania y entiendo de dónde viene, quiénes son los protagonistas y por qué ha pasado lo que ha pasado. Y ahí también en varios de ellos aventuro algunas proyecciones, que pueden estar correctas o no, pero un poco manejando la información que se tenía al momento de la entrega del libro, que fue en marzo de este año. Como dicen en España, a manteles. Así es. En mi época, yo ponía una máquina de escribir y ponía una hoja en blanco. Hoy por hoy, pues se usan computadores, uno abre el programa de edición que quiera. La primera página en blanco y el primer conflicto que llegó, ¿cuál fue? En el libro, Ucrania. Ucrania. Sí, hablemos un poco de Ucrania. Okay. ¿Por qué Ucrania, que es una guerra de invasión, Rusia decide invadir Ucrania, decide imponerle hace 3 años una cosa que a Rusia no le resultó? ¿Por qué Ucrania, pese a que va perdiendo la guerra, en el imaginario de la gente va ganando la guerra y le va ganando por distancia a Putin? Me parece que Ucrania es un conflicto que cuando estalla en febrero del 2022 marca un antes y un después. No solamente para los países involucrados, sino para todo el mundo. Hay consenso en términos de que es un conflicto que resquebraja, que fractura el orden mundial. Y en donde la asimetría es muy evidente en términos demográficos, kilómetros cuadrados, capacidad militar, economía, etc. Es un gigante, como es el caso de Rusia, frente a un país que podría ser como nosotros, ¿verdad? Sin armas nucleares, con una economía basada muchas veces en la exportación de grano, servicios, que tiene una cultura muy antigua y muy rica, y que llama la atención que se hubiese producido un conflicto entre países de origen eslavo, partiendo por eso, lo que quiebra esa sensación de hermandad entre ucranianos y rusos, que además, precisamente por esta cercanía, hay mucha población en Ucrania que, no sé, el papá era ruso, la mamá ucraniana o viceversa. Entonces había un vínculo que ahí se quebró. Y en la medida que pasa el tiempo y vemos que Ucrania pasa por distintas etapas, a veces más noticiosas, otras veces menos noticiosas, el conflicto se mantiene ahí. Y me parece que la gente, cuando ve esto, dice: un país como Ucrania ha logrado, ciertamente con la ayuda de grandes potencias, mantener esta guerra en desarrollo. El plan de Putin era en 3 días llegar a Kiev, deponer a Zelensky, en 1 semana controlar Ucrania. Y en ese contexto ya vamos camino a los 4 años. Así es. Y si bien es una guerra que además a veces se piensa que se ha estancado, pero la verdad es que nunca se ha estancado. Lo que pasa es que de repente sale de los medios de comunicación porque hay otras prioridades noticiosas. Y además es una guerra que combina muchas cosas. O sea, por un lado parece la Primera Guerra Mundial con guerra de trincheras, y al mismo tiempo tienes drones y tienes ataques de todo tipo constantemente, y es un conflicto que se ha internacionalizado muchísimo. Pues no solamente por el hecho de que Estados Unidos en su minuto con el presidente Biden, la OTAN,
la Unión Europea, han apoyado a Ucrania, sino porque por el lado de Rusia ha incorporado otros actores al comprarle drones de guerra Shahed a Irán, comprarle piezas de artillería y municiones a Norcorea, aceptar el viaje de 13.000 soldados norcoreanos a Rusia para sumarse a las tropas rusas en contra de Ucrania. Entonces, la sensación, y China ahí, China como aliado, China como actor... China es capítulo aparte. Sin duda. Entonces te da la sensación que es una guerra que se ha globalizado mucho, que ha involucrado demasiados actores, a diferencia de otros escenarios. Alberto, uno dice que el poder aprende, ¿no? El poder se aprende de sí mismo. Sí. ¿Por qué los rusos no aprendieron las lecciones de Afganistán y de Chechenia y se lanzaron a esto que a todas luces me da la sensación a mí que ellos se lo tomaron light, liviano? Ellos pensaron que lo iban a resolver rápido. ¿Por qué Putin no aprendió de Chechenia y de Afganistán, siendo que Putin ya estaba en el gobierno cuando esos dos fracasos pasaron? Probablemente porque Vladimir Putin tenía y tiene una confianza excesiva en sí mismo, una visión de que efectivamente gobierna un país grande y poderoso y que desestimó la capacidad de resistencia inicial de los ucranianos. Además está el hecho de que el grueso de la fuerza invasora rusa en febrero del 2022 son conscriptos. Es cuerpo militar que no tiene experiencia. ¿Cuántos veteranos de Afganistán había ahí? ¿Cuántos veteranos de Chechenia? Etcétera. Y eso sin duda que pasa la cuenta, porque hay que entender que hoy el mundo es distinto hace 20, 30 años. Por ponerte un ejemplo muy extremo, en la Segunda Guerra Mundial nadie se cuestionaba acerca del número de bajas. Y era una guerra desgastadora. Y de hecho, si yo no recuerdo mal, Rusia fue el país que más bajas aportó por la baja calidad del armamento que estaba usando y por los problemas tácticos que tenían sus generales en comparación a los generales del lado aliado. 20 millones de rusos murieron en la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿por qué no se aprende? Porque yo puedo estar de acuerdo con que Putin tiene un ego grandote, pero es que la historia te enseña, perdiste 20 millones en la Segunda Guerra. En Afganistán te tuviste que ir escondido. Después de 10 años. Y no pasó nada. Y de Chechenia, los chechenos te pelearon casa a casa y aunque hayas ganado al final el conflicto, fue una derrota enorme. Porque a mí me da la sensación que Ucrania porque Rusia en la situación de Ucrania va a ese mismo derrotero. Va a perder, va a ganar si usted quiere, pero va a perder. Porque va a quedar con David atacó a Goliat. Exacto. Goliat atacó a David. Y David, aunque perdió, ganó. Exactamente. Probablemente porque, como te digo, creo que él tiene una mirada muy, no es condescendiente, pero sí muy confiada de su poder y además está rodeado de un círculo que probablemente nunca le va a decir algo que él no quiera escuchar. Y a eso se suma el hecho de que él estuvo viendo muy de cerca probablemente lo que estuvo pasando desde el 2021 en adelante. O sea, para él, la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca no es algo relevante. No fue tema. No fue tema. Él no respetaba a Biden, no le temía, etc. Después viene la desastrosa salida de Estados Unidos desde Afganistán en agosto del 2021, ¿verdad? Junto con sus aliados. Y no me cabe la menor duda que Putin debe haber estado frente a una pantalla gigante con una bolsa de cabritas viendo cómo esto pasaba y él debe haber dicho: Estados Unidos está en un momento de gran debilidad, no es tema, a lo mejor ni siquiera se van a meter, me lanzo. Y probablemente fue una suma de cálculos equivocados, al menos en primera instancia. El que está calculando bien es China. China es muy pragmática. Yo hace, y perdón que me autocite, hace unos 4 o 5 años, en las secciones que llevo habitualmente, empecé a advertir que China estaba buscando la supremacía y que estaba a punto de conseguirla. Pero la supremacía china para mí es una supremacía que es preocupante por varias cosas. Primero, tiene el liderazgo unificado, ahí no hay ninguna posibilidad de dividir nada. No hay oposición. Segundo, tienen un programa armamentístico desarrollado a la manera de ellos, con las cosas de ellos. No dependen de un tercer país, inicialmente dependían de Rusia, pero claro, superaron la etapa rusa. Pero cuarta, nos tienen invadidos con el comercio. Así es. Entonces la conquista china, para hablar y pasar desde Ucrania rumbo al tema
China-Taiwán, ¿cómo podemos interpretar la visión del liderazgo chino en un mundo donde ellos están en el balcón mirando, no se meten en nada, ni siquiera en misiones de paz a ninguna parte? ¿Cómo interpretamos el liderazgo chino en este caso? Un liderazgo chino que se ha visto a sí mismo como un liderazgo que tiene un destino. Te lo pongo en estos términos. ¿Una misión? Una misión y un destino histórico, yo te diría, porque, por ejemplo, cuando hablamos hoy día de la República Popular China, antes hablamos de la República China de Chiang Kai-shek. Antes de eso hablamos de el imperio y sus diferentes dinastías. China es una civilización mucho más antigua que Estados Unidos, que el próximo año cumple 250 años. Y eso le da una perspectiva del tiempo y de la geopolítica completamente diferente. Muchas veces se ha traducido mal el concepto de China como el reino del medio, cuando en el fondo es el reino del centro, porque es el núcleo en términos de lo que es el resto del mundo en torno a China. China pasa el siglo XIX, que se conoce como el siglo de la humillación, porque en el fondo estábamos frente a una China decadente, un occidente muy poderoso, muy industrializado, que vulnera las fronteras de China buscando riquezas, buscando puertos, buscando comercio, etc. La guerra del opio, el Imperio Británico, las dos guerras del opio es un ejemplo de eso. Pero China, en ese sentido, ese periodo es un parpadeo en el tiempo. Y China ha ido creciendo, sobre todo desde que se convierte en miembro permanente del Consejo de Seguridad, potencia nuclear, potencia demográfica, hasta llegar a ser la segunda economía más importante del mundo, con la aspiración clara y declarada de convertirse en la primera en la próxima década. A la vuelta de la esquina. Y que eso va a pasar. Y ha mirado con detención los grandes ejemplos que tiene en Occidente. El Imperio Británico, durante gran parte del siglo XIX, y Estados Unidos, sobre todo después del fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué es lo que vio? Que para ser una potencia de esas características, una potencia moderna, tenía que estar industrializado, tenía que tener una economía fuerte y un cuerpo militar capaz de proteger esa economía. Y eso lo ha llevado, en gran medida, y es un muy buen ejemplo, a seguir los pasos del Reino Unido, del Imperio Británico en su minuto, comunicaciones. Donde estuvo el Imperio Británico, construyó redes de ferrocarriles para conectar todo, desde el interior de cualquier colonia hasta los puertos. Una flota, un poder naval capaz de proteger los puertos, las vías, todas las rutas de comunicación y de comercio. Estados Unidos, una flota en todos los océanos del mundo que le da la capacidad de operar con tranquilidad. Y China dice, vamos para allá. En una primera etapa priorizó todo lo que era el ejército terrestre, después la fuerza aérea. Y ya comenzando este siglo, empieza a invertir en poder naval que inevitablemente rivaliza con el poder naval de Estados Unidos en el Asia-Pacífico. Y hemos visto que ya al 2025 China tiene 3 portaaviones, 2 de ellos construidos por China. El primero, el Liaoning, es un antiguo... Lo presenté en su minuto. ¿Verdad? Es un antiguo portaaviones de la época soviética y que es el gemelo del almirante Kuznetsov, que es el único portaaviones que tiene Rusia. Y ya anunció la construcción de 3 más de aquí al 2035 y que esos 3 van a tener propulsión nuclear. Me queda una duda ahí. A ver, yo no veo... Sí veo una China primera potencia económica mundial. Sí. Yo no veo que el parámetro dólar, que es el parámetro que estamos usando en Occidente, vaya a cambiar por el parámetro yuan en el futuro cercano, pero no tengo ni una duda que en unos 50 años China va a ser quien domine la economía del mundo. Ahora, sí, ese armamentismo exacerbado, 5 portaaviones, no sé cuántos casas de fabricación propia, entre otras cosas, no sé cuántos tanques de fabricación propia. China, ánimo expansionista no tiene, porque no tiene hacia dónde ir, salvo que haga una guerra de conquista. Claro. No. ¿Cómo interpretamos a esta China que a muchos les está gustando porque los autos son más baratos, porque los refris son más baratos, pero que no ven el peligro que hay
en esa hegemonía, que era el mismo peligro, por si acaso, para equilibrar, que uno tenía con Estados Unidos hasta bien entrado el 2000, ¿no? Que era un país que podía decidir invadir en cualquier parte como él quisiera y no había cómo contrarrestarlo. Probablemente a China, a diferencia de lo que fue en algún momento la Unión Soviética, que buscaba expandir su modelo político, su mirada a otros países, lo que vemos es que China no necesariamente está interesada en invadir a otros países, no le interesa una guerra de esas características. El comercio ha sido una capacidad, una vía de conquista mucho más poderosa, porque sin disparar ni una bala ha logrado que muchos países, incluyendo Chile, se hayan vuelto dependientes de China. China es la factoría del mundo. China es muy China. Exactamente. Usted los imperios chinos nunca los vio, salvo los mongoles, Claro. invadir. No, los chinos mandaban gente, se metían, se ubicaban y aparecían manejando los destinos. Ahora, Exactamente. Entonces, eso es parte de lo que está haciendo. Y China está consciente de eso. El comercio, cómo los zapatos chinos terminaron llevando a la quiebra a la industria de zapatos en Chile y en todas partes del mundo. Lo que dices tú, los autos, la tecnología, los celulares, el día de mañana va a ser la inteligencia artificial, etc. el espacio. Y China es una potencia espacial importante, ha dicho que quiere poner a un taikonauta, como le llaman sus astronautas, durante la próxima década en la Luna. Y los chinos ven además a la Luna no solamente como un destino de ciencia y de prestigio al momento de llegar, la ven en términos muy pragmáticos. Ellos están pensando en la minería, en la explotación minera de la Luna. Ese es su objetivo final. Pero mire qué paradoja. Nosotros en la Tierra estamos discutiendo quién es el dueño del litio, de los minerales de tierras raras, el cobre en nuestro caso, qué sé yo. Y los chinos están empezando a entender que en la Tierra se están agotando los minerales. Sí. Y no tenemos ninguna prospección minera de la Luna, más allá de que sospechamos que en la Luna haya minerales que a nosotros nos sirvan. Petróleo no vamos a traer de la Luna. ¿Cómo hace uno cuando escribe un libro ese ejercicio de imaginación de colocarse, porque esto puede venir en unos 80 años más, quizás en un siglo más, no ahora? ¿Cómo se coloca uno ahí? Digo, el escritor, usted cuando empieza a escribir, dice, mira, se me ocurrió esto. ¿Cómo se coloca uno y qué cifras usa, qué datos usa? Un poco para salirnos del esqueleto de los conflictos y entrar un poquito a la manufactura. ¿Cómo empieza uno a armar eso? Bueno, en ese sentido uno mira lo que es China en términos de su historia y lo que mencionaba hace un minuto, o sea, su percepción del tiempo es completamente distinta a la de Occidente. Sus metas, sus objetivos son mucho más a largo plazo y con una velocidad constante. Esto en algunos momentos se vuelve una carrera de velocidad, pero sobre todo es un maratón. Y cuando uno piensa dónde va a estar China en los próximos 50 años, dónde va a estar Estados Unidos, claro, no es fácil, nadie puede ver el futuro, pero uno entiende a partir de la historia, que te sirve porque de la historia se aprende, cómo muchas veces hay situaciones que en algunos casos son calcadas, otras son solo similares, otras no calzan. Y uno sabe que los grandes poderes tienen momentos de ascenso, una cúspide que puede durar mucho tiempo o no, y después un declive. Y en ese proceso de declive, como en el fondo el poder no conoce el vacío, hay otro que está tomando el relevo. Correcto. Y, por ejemplo, si uno piensa del 2001 al 2011 o al 2021, la larga guerra contra el terrorismo que llevó adelante Estados Unidos después de los atentados del 11S. Se enfocó en Afganistán, se enfocó en Irak, en una decisión completamente catastrófica de invadir Irak, en la guerra contra el terrorismo, y se desgastó mucho con eso. Y además, como estuvo muy enfocado en eso, China y Rusia, India también podríamos decir, comenzaron a acaparar otras zonas que Estados Unidos había dejado libres. Y cuando de algún modo esto termina y Estados Unidos se da vuelta, se da cuenta de que China ha ido creciendo más de lo que tenía presupuestado, que Rusia tiene una posición mucho más agresiva, que, en fin. Entonces, en ese sentido, hay que tratar de ver como un panorama mucho mayor, apalancado en la historia y apalancado en lo que está pasando hoy, y tratar de darle un sentido a futuro. Obviamente, a veces es más fácil proyectar a mediano o largo plazo que en el corto plazo. Y lo estamos viendo hoy día con muchos conflictos que están en desarrollo, incluso los que
hemos visto en las últimas semanas con esto que ya Trump le puso nombre, que es la guerra de los 12 días. Para allá iba. Apalancado en la historia está lo de Israel y Palestina. Yo quiero refrescar que allá por 1945 Naciones Unidas decide, a raíz del martirio judío en la Segunda Guerra, porque eso no se puede negar, No, claro. Eso existió, aunque haya gente que quiere decir que no, eso existió. 6 millones de personas fallecieron, murieron, más bien fueron asesinadas. Eso fallecieron me suena raro. Y Naciones Unidas y el mundo entero asistió a una histórica votación en San Francisco en la que se promulga la creación del Estado de Israel. Hay un error a mi gusto conceptual, no en la creación del Estado, sino en la repartición geográfica. Quedan 3 pedazos para Israel, 3 pedazos para Palestina, que no tienen ningún contacto entre sí. Israel, de una manera que yo creo que es un caso de estudio, Sí, claro. cómo consiguieron armarse para resistir lo que ellos llaman la guerra de independencia, y después vino una sucesión de historias que ustedes las conocen y las pueden buscar. Pero de un tiempo a esta parte, lo que yo estoy viendo es que el gobierno de Israel, y a raíz de todo esto que está pasando en Gaza, como que decidió exterminar a Palestina. Voy a corregir esa palabra, me va a traer problemas. Decidió ignorar a Palestina y comenzar a provocar su propia expansión, porque Israel tampoco tiene hacia dónde ir. ¿Qué tanto impacto va a tener eso? Y sobre todo si Palestina algún día va a lograr tener un propio Estado y respetado. ¿Cómo lo ve usted? Lo veo muy difícil. Me parece que el tema entre Israel y Palestina, en primer lugar, es una tragedia. En 1948, el mandato de Naciones Unidas, la resolución 181, establece el nacimiento, la creación de 2 estados dentro de lo que antes era el protectorado británico de Palestina. Que también juega su papel ahí. Sin duda, porque además hay que reconocer que tanto los británicos como los franceses a comienzos de este siglo se aprovecharon y exacerbaron el nacionalismo judío y también árabe, con el objetivo de socavar el poder del Imperio Turco Otomano. Hay que recordar que Francia y Reino Unido se habían repartido el territorio del Imperio Otomano en 1916, 2 años antes del fin de la guerra. Ya estaban de acuerdo cómo se iban a repartir ese gran imperio. Bueno, y en ese contexto hay que decir que efectivamente, por un lado, la desaparición del Estado palestino después de la primera guerra árabe-israelí, lo que tú llamas efectivamente la guerra de independencia, conforme lo menciona Israel, deja a los palestinos en el limbo. Así es. Y están en el limbo todavía. Exactamente. Me parece que no hay un caso tan... Nuevamente puede hablar de los kurdos, pero es que los kurdos no han vivido una situación de conflicto constante como ha sido el tema entre Israel y Palestina. Y tampoco les ha sido asignado un territorio formalmente. Claro. Y en ese sentido, por un lado, la comunidad internacional ha sido muy poco efectiva al buscar una solución a esto. Básicamente han sido parches, básicamente han sido negociaciones. El mundo árabe también durante muchos años fue, no diré indiferente, pero encontró en la causa palestina una herramienta muy útil para instrumentalizar en el contexto regional e internacional, sobre todo en tiempos de la Guerra Fría. Y entonces los palestinos seguían solos. El mejor momento que hemos tenido es 1993. Sí, señor. ¿Verdad? Los acuerdos de Oslo, las conversaciones de Oslo, esta declaración que se hace en el jardín de la Casa Blanca, Bill Clinton como presidente de Estados Unidos, Yitzhak Rabin como primer ministro de Israel, junto con su canciller Shimon Peres, Yasser Arafat, líder de la OLP. Ese fue el momento único, histórico, en el que realmente se vio la paz de ahí en adelante. Había un cronograma para el nacimiento del Estado palestino al año 2000. Después el proceso de paz descarrila en primer momento con el asesinato de Yitzhak Rabin, que era el mejor interlocutor que había tenido Arafat. La llegada de primeros ministros mucho más duros, ¿verdad? Netanyahu entre el 96 y el 99, después Ariel Sharon, después el regreso de Netanyahu. Y cómo además el liderazgo de Arafat se va desmoronando. ¿En función de qué? De su incapacidad para controlar a los grupos radicalizados palestinos como Hamas, como la Yihad Islámica Palestina, que no habían suscrito
ni apoyado este proceso de paz y que terminan socavándolo y por eso fracasa. La desaparición de Arafat también deja a la causa palestina sin el líder histórico y entrampados en una situación que se va deteriorando cada vez más. O sea, antes del atentado terrorista de Hamas del 7 de octubre del 2023, la situación ya era complicada, ya era insostenible en Gaza y también en Cisjordania. Sí, yo quiero hacer un punto ahí y dejarlo claro. Lo de Hamas el 7 de octubre fue un acto terrorista y Hamas es una organización terrorista. Ahí no hay ningún matiz. Y lo digo porque a veces la gente le pregunta a uno, pero es que no, el terrorismo no tiene matices, es terrorismo. Claro. Ahora, yo tengo la sensación, porque me tocó hacerlo de Oslo, que Oslo era un momento en que incluso el mundo miraba con mucha simpatía este cronograma que cuando uno lo revisa ahora era como un sueño, ¿no? Era como la solución perfecta. Ahora, colocados en este minuto, hoy, de Gaza queda prácticamente nada. Hay 60.000 muertos. Muchos de esos muertos niños y mujeres que fueron alcanzados por los bombardeos. Y no hay en el sistema internacional ninguna intención de ver cómo controlar que esto no se repita o que no se siga dando. ¿Qué solución hay ahí? Porque la verdad es que, y es parte seguramente de los análisis que usted ha hecho, si algo ha salido fallando en todo lo que hemos hablado hasta este momento, es la comunidad internacional y sus organizaciones, que no tienen peso. No. Y no tienen poder ejecutorio. Pero curiosamente, para atacar Irak de Saddam Hussein, sí tuvieron peso, sí tuvieron ejecución y sí lo hicieron. ¿Por qué el mundo se cierra los ojos? Y quiero hacer un paralelo. Sí, claro. Se cerraron los ojos con los kurdos que Saddam bombardeó terriblemente. Se cerraron además los ojos en su minuto con otro tipo de... los Tutsis y los Hutus en África. Se cerraron los ojos, lo dije con los kurdos. Se cierran los ojos, les da lo mismo. ¿Acaso será que la vida humana no vale la pena? ¿O es que hay unas vidas humanas que valen más la pena que otras? Yo creo que hay acuerdo en que toda vida humana es valiosa, ya sea una persona o 20.000. Jugar a empatar muchas veces es lo más fácil, ¿no? Sí. Tú tienes más muertos, menos muertos, en fin. Y en ese sentido me parece que el tema palestino ha sido abandonado en muchos aspectos por la comunidad internacional. Hemos visto, por ejemplo, durante el gobierno del presidente Biden, su incapacidad para poder disuadir a Israel de seguir adelante con esta operación, que tuvo un sentido como respuesta al ataque de Hamas. Pero de ahí en adelante lo que hemos visto ha sido una operación militar que no tiene fin, que no tiene márgenes, y que no solamente está generando una polarización muy fuerte al interior de Israel. Israel no está cerrado detrás de la posición de Netanyahu. Sí, no todos, está claro. No todos apoyan a Netanyahu, eso está clarísimo. Está clarísimo. Y en ese sentido, el gran peligro de esto es no solamente la pérdida de vidas humanas por parte del pueblo palestino, sino las consecuencias que eso van a tener, y no en el largo plazo, sino en el mediano y el corto plazo. De este episodio en Gaza va a salir la nueva generación de yihadistas. O sea, ya está saliendo. No necesitamos esperar 20 años. Un chico de 15 años, en menos de 10 años más, va a estar en condiciones perfectamente de formar parte de una versión 2.3.0, no sé, de Hamas. Van a nacer tal vez otros grupos y esto va a seguir... esto no va a disminuir. No, esto se va a seguir agravando. O sea, el fin del conflicto no va a ser la paz. Estamos muy lejos de la paz en este tema. Y ahora, eso es lo grave. En función del tiempo, porque aquí tenemos un personaje que se llama Cronos, ¿no? Cronos viene y me mira y me dice, le queda tanto tiempo. En función del tiempo. Está el mundo carente de líderes verdaderos, potentes, que convoquen reflexiones. Líderes como aquellos de los 80, 90 que hablaban y uno escuchaba y trataba de entender, o estamos llenos de vocingleros, pues para decirlo de una manera más educada, que utilizan su poderío bruto para tratar de imponer su brutalidad de fuerza militar y no dejar salida. A mí lo que me preocupa es que al final vamos a un mundo que, si bien avanza en muchísimas cosas, en esto estamos tan atávicos como en la prehistoria, ¿no? Sí. Yo te pego un palo
porque quiere, y si tú no tienes palos para pegar, no importa, te pego 2 palos. ¿Cómo vemos esa ausencia, esa carencia de liderazgo, no solo en los países, sino en las instituciones? Hay una diferencia muy grande entre Naciones Unidas, manejada en su minuto por Kofi Annan, con todos los bemoles que uno le puede encontrar, o Javier Pérez de Cuellar, a esta o Naciones Unidas manejada por Guterres, que habla y no lo escucha nadie. Así es. Yo quisiera terminar el programa, esta entrevista, con eso, una reflexión con eso. Mira, mi reflexión es que estamos viviendo en un mundo en donde hay muchas cosas que parecen estar a la deriva. Lo que tú mencionas es cierto, me parece que el tipo de liderazgos políticos y de otros tipos se han ido volviendo cada vez más light. Los gobernantes de hoy gobiernan y toman decisiones muchas veces esperando los likes en redes sociales o la próxima encuesta. Y eso no puede ser. Hay un concepto que se ha ido perdiendo en el tiempo, que es el concepto del estadista. Uh-huh. ¿El estadista quién era? Era el gobernante que tomaba decisiones que eran dolorosas, impopulares, pero que sabía que en el fondo eran las decisiones correctas. Y ahí uno piensa en figuras como Winston Churchill, ¿verdad? Roosevelt, etcétera. De Gaulle, sin duda. Y ese tipo d'Estaing en Francia. Claro. Y que es una generación que la última expresión de ese tipo de generaciones la vemos en los años 90 con Mitterrand, con Helmut Kohl, con Bush padre, con Gorbachev. Hoy día ese tipo de liderazgos no existen. ¿Y eso qué significa? Que las naciones están lideradas por personas que no son las más idóneas, no son las más apropiadas. Y eso tiene consecuencias en términos económicos, sociales, militares. Si a eso le sumamos que desde hace mucho tiempo hemos visto cómo el concepto y el modelo de la democracia como la conocemos hoy se ha ido erosionando. La gente ha perdido el interés en la democracia, en defender la democracia, en protegerla, en participar a través del voto. Se ha diluido la importancia de ser ciudadano. Hoy día la gente es más consumidor y cliente. Y pero además, si el pensamiento se reduce únicamente a cuánto tengo para ir a comprar al súper, si puedo pagar la cuenta de la luz, el agua y el teléfono, y no me preocupo de nadie porque el modelo imperante significa que no me tengo que ocupar, yo no me extraño mucho de eso. Totalmente de acuerdo. Y Naciones Unidas se ha vuelto un reflejo de eso. Naciones Unidas, o sea, yo tengo una convicción, me parece que es mucho mejor tener un mundo en donde existan Naciones Unidas a un mundo en el que no exista. Yo también, pero espero que esa organización funcione y no funcione. Es que ese es el problema. En este minuto Naciones Unidas está muy en el fondo, está en el piso. Los países que la integran han hecho que Naciones Unidas sea esto. Un organismo que se supone que debe dar respuesta para evitar conflictos o para avanzar en el término de los conflictos después de que se han iniciado, y no está pasando nada. Lo que tú dices es muy cierto. El secretario general de Naciones Unidas habla y nadie le escucha. No importa su opinión. Se toman decisiones sin el consentimiento o incluso sin el conocimiento del Consejo de Seguridad. Entonces, si Naciones Unidas no cambia, se va a volver irrelevante, y en muchos aspectos muchos ya creen que es irrelevante. ¿Y por qué? Porque si uno mira el corazón de Naciones Unidas, que es el Consejo de Seguridad, el que toma las grandes decisiones del uso de la fuerza militar, sanciones, ese tipo de cosas, no es un reflejo del mundo del siglo XXI. ¿Qué vemos ahí? De partida, 2 categorías. Son 15 miembros, 10 no permanentes, que rotan cada 2 años. Chile ha estado varias veces ahí. Los miembros permanentes, Estados Unidos, Rusia, las grandes potencias. Las grandes potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial y que tienen, a diferencia de los no permanentes, el derecho a veto. Y entonces yo tomo este tema, aplico mi derecho a veto y este tema se va a la basura. ¿Por qué mejor no tenemos un Consejo de Seguridad en donde no exista el derecho a veto? Porque es una trampa. Eso entrampa cualquier diálogo, cualquier negociación. ¿Por qué no está India? ¿Por qué no está Alemania? ¿Por qué no está Japón? ¿Por qué no está Corea? ¿Por qué no está Brasil? Para que sea más representativo. Y eventualmente, y nos toca cerrar, Alberto, lamentablemente. Sin duda. Países que no tienen ese poderío, pero que son significativos. Claro que sí. Óigame, Alberto. Carlos. Muchas gracias por la conversación. No, gracias a ti. En Órbita Entrevistas tiene este espacio que es grato, en el que podemos hablar tranquilos, en el que no nos interrumpimos, nos escuchamos. Usted, si quiere leer un libro que valga la pena, léase Un Mundo en Guerra. Va a aprender mucho, se lo certifico. En lo poquito que lo leí, se aprende mucho. Pero sobre todo se aprende mucho de un hombre que ha hecho un nombre en materia de análisis internacional y que he tenido el privilegio de compartir el programa con él. Don Alberto, muchas gracias. Carlos, te pasaste. Muchísimas gracias a ti. Don Tomás Pardo, gracias por guiar la nave espacial
Y ustedes y nosotros nos juntamos en una próxima edición de En órbita, nuestro podcast internacional acá en las plataformas del 13. Que estén bien.